dice el que no naciere de nuevo, a menos que haya una experiencia espiritual por la cual acepte a Cristo como su Salvador, porque el Espíritu Santo le convence de pecado y le hace ver que no está listo para encontrarse con el Señor. O estamos listos o no. Lo único que nos prepara es nuestra relación con Jesucristo. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy, en el programa En Contacto, ¿qué significa nacer de nuevo? El título de este mensaje es ¿qué significa nacer de nuevo? Mucha gente tiene diversas ideas y actitudes al respecto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que importa es la actitud de Dios, lo que quiere decir con ese término, y el efecto que tiene sobre todos nosotros. Porque la verdad es que Dios quiere que todos nazcamos de nuevo para estar preparados para ir al cielo. Y alguien dirá, bueno, ¿qué importancia tiene? Le diré la importancia que tiene. La Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí tiene importancia lo que creamos. Y Dios nos ha dado este maravilloso pasaje bíblico en una conversación entre Jesucristo y un judío fariseo muy prominente. Entonces quisiera que leamos este pasaje bíblico y quisiera estar seguro al final de este mensaje, de qué sabe lo que significa nacer de nuevo, cómo puede suceder eso en su vida, y la importancia que tiene para toda su eternidad. Entonces vayamos a Juan, capítulo 3, y comencemos con el primer versículo. Dice así la Sagrada Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, tenía un puesto importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo había visto, lo había escuchado. De hecho, en el capítulo 7, Nicodemo defiende a Jesucristo en una situación en la que sus compañeros fariseos lo criticaban. Luego aparece en el sepulcro del huerto. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego le da una ilustración. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Pensemos, pues, en este líder judío que se escabullaba en las noches, tal vez no quería que lo vieran o quizás estaba muy ocupado, una de las dos. Le preguntó al Señor Jesús de lo que hablaba, y en ese proceso Nicodemo aprendió algo.
De inmediato le dice al Señor Jesús: sé que eres un hombre que vienes de Dios. Tal vez había escuchado varios dichos de Cristo, pero le dijo que eres un hombre que viene de Dios porque nadie podría hacer lo que te he visto hacer sin Dios. Ahora uno pensaría que Cristo hubiera dicho muchas gracias o algo así. Pero el Señor Jesús de inmediato le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, como es de esperar, Nicodemo contesta: ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede nacer dos veces? ¿Cómo alguien puede nacer por segunda vez del vientre de su madre? Así que Jesucristo comienza a contestarle a él. Entonces, de eso que pensemos en lo que dijo Cristo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si quiere ir al cielo, más vale que nazca de nuevo. Esa es la única forma de llegar allí. Entonces el Señor toma este tiempo para explicarle lo que significa. Así pues, deseo darle una definición sencilla de lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, y al aceptar a Cristo como sus salvadores, entonces, ¿cuándo se genera el cambio? Todos debemos nacer de nuevo. Cuando habla del reino de Dios, se refiere al dominio soberano de nuestro Dios sobre toda la creación. Así pues, contesta algunas preguntas con presteza cuando le dice: te aseguro que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. No lo entenderás ni lo verás. De inmediato cautiva la mente y el corazón de Nicodemo. Si estuviera en su lugar, escucharía muy atento, porque le dijo Cristo a Nicodemo, le dice a todo el que sea sabio y esté dispuesto a escuchar, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo entenderá ni entrará en él. Es muy importante que entendamos la verdad de este mensaje. Así que al decir el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, la insinuación era: Nicodemo, con toda tu formación, con tu popularidad, todo tu poder, no estarás allí a menos que haya un cambio en tu vida. Lo que debió haber sido algo aleccionador para Nicodemo, que este predicador ambulante le dijera que no iría al cielo. Pero pensemos en esto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no entrará en el cielo. O sea, que todos debemos entender lo que eso significa. Si queremos ir al cielo, recordemos esto: no será por nuestras buenas obras, no llegará al cielo por creer en alguna idea religiosa, ni en una persona religiosa, solo mediante la experiencia de un nuevo nacimiento, porque no sería apto para el cielo si vive en pecado y muere y irá al cielo santo que Dios ha preparado para sus hijos. Y le digo lo mismo: no importa lo que haya hecho ni a cuántas iglesias haya ido, puede que sea pastor. La única forma en la que iremos al cielo es la misma forma en que iría Nicodemo, y es nacer de nuevo. Entendemos el primer nacimiento, pero Cristo lo dijo de una forma inequívoca. Pudo haber dicho: el que no haga esto, aquello y lo otro, y si hubiéramos tratado de hacer esto, aquello y lo otro, pero habló de nacer de nuevo. Debe haber una transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, que es tan evidente que sepamos sin duda alguna que la hemos experimentado o no. Entonces el Señor Jesús comienza a explicarle y a decirle: toda tu vida, todo lo que has hecho, no te ha facilitado para ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esto? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la idea general de nacer de nuevo? ¿Qué es esta experiencia? Decimos, no podemos tener un segundo nacimiento físico. Es una experiencia espiritual, y Cristo procede a explicarla. Y dice, es una experiencia espiritual. Es algo que el Espíritu de Dios hace en la vida de la persona. Piénselo. Muchos aquí que somos salvos, primero el Espíritu Santo nos dio convicción de nuestro pecado. Comenzó a ayudarnos a entender que Dios nos amaba a pesar de nuestro pecado.
El Espíritu Santo comenzó a ayudarnos a entender que en nuestras buenas obras lo que tratábamos de hacer no era suficiente ni adecuado para hacernos aptos para el cielo. Y por fin, el Espíritu Santo nos llevó al punto de mostrarnos y ayudarnos a entender lo que significaba confesar nuestro pecado, arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y le dijo que es una experiencia definitiva. La gente dice: creo que soy salvo, creo que estoy bien, pues ¿qué le hace pensar que lo está? Bueno, y me dicen todo lo que hacen o mencionan algunas de sus acciones. Me gusta verlo de este modo. Recuerdo cuando acepté a Cristo en una iglesia pentecostal de santidad, de rodillas en el altar a los 12 años, llorando. Ahora, había asistido a la iglesia por años, pero aquel domingo el Espíritu de Dios no dejó que me quedara sentado. Me paré, aterrado, fui al altar, caí de rodillas y comencé a llorar y a pedirle a Dios que me salvara. Es una experiencia definitiva. Es una experiencia en la cual el Espíritu Santo nos da convicción. Esta es una de sus principales tareas, convencernos de pecado y mostrarnos que la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario pagó toda nuestra deuda de pecado, hizo posible que pidiéramos perdón, nos arrepintiéramos de nuestro pecado, nos alejáramos de él y aceptáramos a Cristo. Alguien dirá: bueno, eso es muy sencillo, lo es si estamos dispuestos. Dice: damos vida eterna, lo que significa que nunca pereceremos. Tal vez usted haya asistido a la iglesia por años, incluso toda su vida, y al examinar su vida piensa: bueno, nunca he hecho nada malo, desde su perspectiva, así que ve todo lo bueno en su vida, lo cual no cuestiono. Nicodemo tenía una larga lista de buenas acciones que había hecho, y Cristo le dijo: el que no naciere de nuevo. Algo radical debe ocurrir en su vida, de lo contrario, no irá al cielo. Quizás diga: ¿para usted a los 12 años fue algo radical? Para mí lo fue. Y lo radical fue que de pronto me di cuenta de que necesitaba el perdón de mis pecados, y si moría sin Cristo, sentía que estaría perdido a los 12 años. Como sea, Dios le habló a mi corazón y me mostró que necesitaba un cambio radical en mi vida. Eso no ha cambiado. Pero hay un solo camino que nos hace aptos para el cielo, y es la confesión al arrepentimiento del pecado, la entrega de nuestra vida a Cristo. Y Él dice que si lo hacemos, nunca pereceremos. Entonces, al ver a Nicodemo y el gran hombre que fue, pensemos en la gente cuya vida hoy podría darnos una impresión similar. Todo lo externo se ve bien. Dios conoce lo interno. La verdad es que todos hemos pecado contra Dios, una y otra vez. Entonces lo que hacemos es ver nuestro pecado y ver lo que hemos hecho, y lo que hemos hecho de manera religiosa en relación al Señor Jesucristo. Luego entra en escena la palabra de Dios, y frente a la Biblia las cosas cambian. La verdad es que todos necesitamos perdón, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos rendir nuestra vida a Dios si queremos ir al cielo. Entonces le pregunto hoy, tal y como es, ¿cree que Dios le aceptará en el cielo tal y como es? Quizás diga: no planeo ir todavía. Tal vez no lo planee, pero puede suceder algo y tenga que hacerlo. La pregunta es: mucha atención, ¿estaría listo? ¿Cuál es su base para creer que está listo? Sé lo que piensa. Comenzó a pensar en todo lo bueno que ha hecho, todo el dinero que ha dado, todas las personas a quienes ha ayudado, la clase de vida que ha tenido, que nunca ha estado preso y nunca ha hecho nada de esto, pero esa no es la base de la aceptación al cielo. No es lo que hayamos hecho, no fue lo que había hecho Nicodemo. Dice: el que no naciere de nuevo, a menos que haya una experiencia espiritual por la cual acepte a Cristo como su Salvador, porque el Espíritu Santo le convence de pecado y le hace ver que no está listo para encontrarse con el Señor.
o estamos listos o no. Lo único que nos prepara es nuestra relación con Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia habla de nuestras buenas obras. No salvo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice. Así que le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son los resultados, por ejemplo, en la vida de alguien cuando dice, sí, te pido, Señor, quiero nacer de nuevo, confío en ti como mi Salvador, te pido que me perdone mi pecado, quiero este cambio radical en mi vida? Entonces, primero que todo, hay un cambio en nuestra relación con Dios. Mire, nuestra relación con Dios antes de nacer de nuevo, éramos enemigos de la fe, porque teníamos una vida distante. No estábamos a su favor, o estábamos de su lado o en contra suya. Si vivimos en pecado, estamos contra el reino de Dios, contra Dios, o nunca estaré en contra de Dios. En sus pensamientos quizás crea eso, pero la verdad es que si no está de su lado, ¿del lado de quién está? No hay senda neutral. O caminamos por la senda de Dios o por la del mundo. Hoy vemos a nuestro alrededor lo que le sucede a una nación cuando tantas personas se han alejado de Cristo, se han alejado de la iglesia. ¿Qué ocurre? Afecta todo para nosotros. Así que es una relación definitiva. En segundo lugar, hay un cambio en nuestra posición. Antes estábamos separados de Dios, separados de Cristo. Pero al nacer de nuevo, termina esa separación. O sea, somos parte del reino de Dios. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Somos hijos de Dios, no por un tiempo, sino por siempre. La salvación no se pierde. Tal vez la opaque con el pecado, pero algo es seguro. Al pecar contra Dios después de ser salvo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de pecado, nos muestra la verdad, nos hace sentir afligidos para volvernos a Dios. Así que cambia nuestra posición con Cristo. Ahora estamos en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa ser salvo, renacer, rendir nuestra vida a Cristo. Ahora, Cristo vive en mí mediante el Espíritu Santo y vivo cada día para Él. Estoy en Cristo. Cambio de relación y de posición. También hay un cambio de actitud. No podemos ser salvos sin que haya un cambio de actitud. Algo sucede cuando nacemos de nuevo. Ocurre lo siguiente: el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, quien nos mostró dónde estábamos y lo que necesitábamos hacer, quien nos dio sabiduría para orar y pedirle a Dios que nos salvara, el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿qué está haciendo? Cambia nuestra actitud. Mire, al ser salvo la persona de la deidad, el Espíritu Santo, quien mora en usted y lleva la vida de Cristo, le convence de pecado, le da seguridad, aliento y le ayuda en todo lo posible. La Biblia dice que le selló. Hay una actitud determinada al nacer de nuevo. Luego algo más que considero necesario es un cambio en nuestro destino. Mire, mientras más nos acerquemos a nuestro destino, más vale que estemos más seguros. Porque escuche lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, por ejemplo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, como está escuchándola hoy, y cree al que me envió, o sea, cree en Dios, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Piensa en esto. Cuando sabemos que hemos nacido de nuevo y no hay que preocuparse por perder la salvación. La gente dirá, bueno, si haces esto o si haces aquello, te perderás. No, recuerde esto. Y por eso es tan importante marcar los versículos, marcarlos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, sellados como hijos de Dios. O sea, piensen cuán maravilloso es Dios. No solo nos salvó, no solo hemos nacido de nuevo, pero Dios dice, quiero que estén seguros el resto de su vida. Los sellaré con la tercera persona de la Trinidad. Dios nos ha sellado con su presencia en nosotros para que nunca tengamos que preguntarnos si podemos ser salvos y perdernos. Y si vive en pecado, sin convicción, lo más probable es que nunca fue salvo. Le diré por qué.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, quien mora en usted, le selló como hijo de Dios. Por tanto, al pecar contra Dios, el Espíritu Santo que mora en usted le dará convicción. Tal vez viva mucho tiempo con pecado en su vida y siga escuchando esa vocecita inquietud. ¿Qué de esto y de aquello? ¿Qué de esto en tu vida? Después de un tiempo quizás la aminore hasta cierto punto, pero nunca la callará. Porque Él le ha sellado como hijo de Dios. Usted es hijo de Dios para siempre, y lo que no querrá que suceda es vivir y pecar contra Dios y pecar contra Dios y sentir menos y menos convicción al respecto por haber endurecido su corazón. El Espíritu de Dios está en su corazón para sellarle, asegurarle y para darle sabiduría, guía y dirección en la vida cristiana. De eso se trata. Si sabe que no ha nacido de nuevo, si lo cree pero no está seguro, sea lo que sea, resuelva esto hoy, ahora mismo. No le incumbe a nadie más. Es entre usted y Dios. Nadie más importa en este momento. Usted y su relación eterna con Dios. Es lo único que importa, y usted es el único que puede determinar lo que eso será. ¿Ha escuchado la verdad? Es cuestión de orar. Me entrego a ti, Señor, de una manera nueva. Y quiero estar seguro, porque si no tiene la seguridad de haber nacido de nuevo, no tiene seguridad de nada en la vida. Nada. Oremos. Padre, amamos tu palabra. Gracias por hacerla clara y sencilla. Te pedimos que tu Espíritu Santo, quien actúa en momentos de confesión, arrepentimiento y renacer, te pido que el Espíritu Santo dé convicción a cada persona aquí que aún no ha nacido de nuevo. Dales convicción no de sus muchos pecados, sino de la decisión más importante, pedirte no solo que perdone su pecado, sino que cambie su destino eterno y le des el don de vida eterna. Te pido que la oración sea sencilla y que sea sincera, tan sincera y tan sencilla que nunca la olviden. Señor, te pido por alguien aquí que no está seguro, también por quienes están seguros de que aún no han nacido de nuevo, que al orar sepan en su corazón que harás justo lo que prometiste hacer y que pueden salir de aquí con plena certeza, no por lo que han hecho, sino por lo que creen que le has dado una nueva vida. Te pido, Padre, que les des la gracia para hacer esta oración, como sea que decidan hacerlo. Padre Celestial, hoy quiero estar seguro de mi relación contigo. Quizás algunos oren, sé que no he nacido de nuevo. Hoy te pido en la confesión de mi pecado, en mi corazón contrito, te pido que produzcas ese nuevo nacimiento en mi vida para salvarme, para darme el don de un nuevo nacimiento. Acepto la obra del Espíritu Santo ahora en mi vida al sellarme como hijo de Dios y facultarme para la vida a la cual me has llamado. Confiaré en ti, Señor, a diario,
para darme la fortaleza para andar en la senda de rectitud, para llevar una vida consagrada. Sé que si flaqueo o fracaso, me perdonarás, pero nunca me desecharás. Nunca me harás a un lado, porque estoy seguro en ti por la eternidad. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Ahora sí sabe en su corazón que ha nacido de nuevo, pero ha fallado, se ha equivocado, ha pecado contra Dios. Sigue confesando el mismo pecado. Estaría dispuesto a hacer esta oración: Padre, perdóname por mi desidia espiritual. Perdóname por mentirte, por tratar de impresionarte, que hago bien, pues sé en mi corazón que llevo una vida pecaminosa. Hoy quiero hacer un cambio en mi vida. Te pido que el mismo Espíritu Santo que me salvó me faculte, y quiero hacer una entrega absoluta de mi vida otra vez, que pueda llevar una vida consagrada, santa, agradable a ti, una que te dé gozo y que me permita compartir este gran mensaje con otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Los principios de vida del Dr. Charles Stanley explora los 30 principios que continúan guiando su vida y ministerio. Ordene este set de 30 mensajes en CDs o DVDs en nuestra página web, encontacto.org. Dios nos ama tanto que ese amor nos mantiene en el camino correcto. Si usted escucha las mentiras de Satanás, él siempre le dirá: este es el camino más fácil. El asunto es, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Qué elección es la más sabia? Él nos ama tanto que hace que nos enfoquemos en lo que es real, verdadero y genuino. ¿Qué clase de vida quiere? ¿Quiere vivir en obediencia delante de Dios o vivir poniendo en riesgo sus convicciones? Solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice, espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.